Esta es mi historia, quédate hasta el final. No hay un día exacto en el que todo cambió. No hubo gritos, ni maletas, ni puertas cerrándose. No hubo otra persona, al menos no que yo sepa. Pero algo se rompió. Lo noté una tarde cualquiera, mientras le hablaba y él solo asentía sin mirarme. Sentí que hablaba con una pared. Una pared que respiraba, que caminaba por la casa, que se sentaba frente al televisor, pero que ya no me veía. Y lo más triste no fue eso. Lo más triste fue que pasaron semanas antes de que me animara a admitirlo. Me decía que era el estrés, el trabajo, el cansancio. Pero no. Era que yo ya no estaba en sus ojos. Y cuando una ya no está en los ojos de quien ama, entonces empieza a desaparecer de a poco. Así fue como empecé a irme, sin moverme del lugar. Al principio eran detalles pequeños. Cosas que cualquiera podría pasar por alto. Como que dejaba el café servido y él no lo tocaba. O que me preguntaba cómo estaba, pero mientras lo decía ya miraba el celular. No eran cosas nuevas, supongo, pero de un momento a otro empecé a sentirlas distintas. Dolían. Siempre fui una mujer paciente, o eso me repetía. No me importaba que no fuera romántico, que no trajera flores o que nunca recordara aniversarios. Yo no necesitaba eso. Solo quería sentirme mirada, escuchada, incluida. Pero con él, cada vez más, me sentía como un mueble viejo. Estaba, sí, pero sobraba. Compartíamos cama, pero dormíamos espalda con espalda. Íbamos a reuniones familiares, pero cada uno por su lado. Había cenas donde él hablaba con todos menos conmigo. Y si yo intentaba conversar, algo urgente surgía, una llamada del trabajo, un correo que debía responder, una serie que no quería pausar. Yo me preguntaba si era yo. Si me había vuelto aburrida, invisible, tonta. Empecé a arreglarme más. A cocinarle lo que más le gustaba. A fingir entusiasmo cuando llegaba tarde solo para que no sintiera que le estaba juzgando. Pero nada cambiaba. Una noche me animé a preguntarle si pasaba algo. Me miró como si hubiera interrumpido un pensamiento que no quería compartir. Me dijo que no, que todo estaba bien, que yo siempre me hacía películas. Su tono era tan seco, tan distante, que me dolió más que si me hubiera gritado. Después de eso dejé de insistir. Empecé a caminar con cuidado, como si cualquier paso pudiera romper algo más. A veces me encontraba llorando sola en el baño, en silencio, porque ni siquiera sabía bien por qué lloraba. Una parte de mí seguía esperando que un día volviera a mirarme como antes. Que se sentara conmigo en el sillón, me tomara de la mano y me preguntara en serio cómo me sentía. Que se diera cuenta de que yo seguía ahí, que aún era yo, la misma mujer con la que eligió compartir su vida. Pero ese día no llegó. Y lo peor es que tampoco se fue. Seguía ahí, como si nada pasara. Como si el hecho de que ya no habláramos, no nos tocáramos, no nos miráramos, fuera normal. Y entonces empecé a entender algo, que el abandono no siempre es irse. A veces, el abandono más cruel es el que ocurre cuando la otra persona sigue a tu lado, pero ya no está. No siempre fue así. De hecho, hubo un tiempo en que me sentía la mujer más afortunada. Nos conocimos en la universidad. Él era serio, reservado, pero conmigo se mostraba diferente. Me hacía reír con ese humor seco que no todos entendían, me acompañaba a todas partes, me escribía mensajes cuando sabía que tenía exámenes. Me cuidaba. Recuerdo una tarde en particular, durante el segundo año. Llovía y yo había olvidado el paraguas. Él apareció en la puerta del edificio, empapado, solo para llevarme a casa. Me prestó su campera, y caminamos bajo la lluvia como si nada más importara.
En ese momento pensé que ese tipo de amor era el que quería para siempre. Los primeros años de convivencia fueron buenos. Había discusiones, como en toda pareja, pero también charlas largas, miradas cómplices, proyectos compartidos. Teníamos poco, pero teníamos ganas. Nos alcanzaba con ver una película abrazados en el sillón o salir a caminar por el barrio. Con el tiempo, llegaron los compromisos, el trabajo, las cuentas. Yo siempre fui más emocional, más de hablarlo todo. Él, más práctico, más de resolver. Al principio encontrábamos un equilibrio. Pero después empezamos a alejarnos sin darnos cuenta. Creo que fue cuando él cambió de trabajo. Lo ascendieron y empezó a viajar. Al principio estaba feliz por él. Se esforzaba mucho, se lo merecía. Pero esos viajes trajeron silencios. Llamadas más cortas. Respuestas más frías. Una vez me quedé despierta hasta las 3 de la mañana esperando que volviera de un vuelo. Cuando entró, solo dijo, «Estoy muerto», y se fue a dormir. Ni un beso, ni un te extrañé. Yo lo miré desde el pasillo y sentí algo parecido al abandono. Como si, de pronto, mi presencia fuera irrelevante. Empecé a notar que ya no me contaba cosas. Antes me hablaba de todo, de sus compañeros, de sus miedos, de sus sueños. Ahora solo decía bien o normal. Se encerraba en el estudio y yo, desde la cocina, escuchaba el clic del teclado como si fuera una señal de que ya no había lugar para mí. Yo trataba de justificarlo. Me decía que estaba cansado, que ya volvería a ser como antes. Pero pasaron los meses, y no volvió. Y yo, en lugar de enfrentar esa realidad, me fui apagando. Dejé de contarle también mis cosas. Me guardaba. Pasó un año así. Un año entero de silencios disfrazados de rutina. Decenas en las que el único sonido era el noticiero de fondo. De domingos en los que él salía a correr y yo me quedaba en casa fingiendo que tenía cosas que hacer. Un año en el que ya no nos tocábamos, ni siquiera por accidente. Un roce, una caricia, un beso antes de dormir, todo eso había quedado atrás. A veces me sorprendía espiándolo. Desde la cocina, mientras él trabajaba en el estudio. Desde el cuarto, cuando se vestía para ir a una reunión. Quería encontrar algo en su cara, alguna señal. Pero solo veía concentración, cansancio, frialdad. Me preguntaba si habría alguien más, pero nunca encontré pruebas, y tampoco tenía el valor de enfrentar esa posibilidad. Era más fácil pensar que simplemente se había cansado de mí. Un día encontré una libreta vieja mía, una de esas que usaba para anotar ideas, listas, pensamientos sueltos. Al abrirla, encontré una nota que había escrito años atrás. Decía, ojalá nunca dejemos de hablarnos, aunque sea para decir pavadas. Me quedé mirando esa frase mucho rato. Era tan ingenua, tan esperanzada, tan lejana a lo que vivía ahora. Ese fue el primer día en que consideré irme. No lo hice, pero la idea se instaló en mi cabeza. Empecé a mirar departamentos pequeños en internet, como si fuera un juego, como si solo estuviera curioseando. Pero en el fondo, estaba buscando escapatoria. No lo hablaba con nadie. Me daba vergüenza contar que vivía con alguien que ya no me quería, o peor, que me ignoraba. Me parecía ridículo que lo más doloroso fuera su indiferencia y no una infidelidad o un escándalo.
¿Cómo explicas que te duele más no ser mirada que ser engañada? La primera persona en notarlo fue mi hermana. Vino a casa una tarde, me abrazó, y sin rodeos me dijo, «Estás apagada, ¿qué te pasa?» Ahí me quebré. Lloré como hacía tiempo no lo hacía. Le conté todo, o al menos lo esencial. Ella me escuchó en silencio. No me interrumpió, no me aconsejó. Solo me sostuvo. Días después, me mandó un mensaje con una sola frase: «No mereces vivir como una sombra». Eso me marcó. Porque sí, eso era lo que me sentía, una sombra en mi propia casa. Empecé a hacer pequeños cambios. Volví a salir a caminar. Me anoté en un taller de cerámica los martes por la tarde. Empecé a decir no cuando él proponía cosas sin consultarme. No era por venganza, sino por recuperar algo de mí. Una noche, cuando volví del taller, me encontró sonriendo sola. Me preguntó qué me pasaba. Lo miré y, por primera vez en mucho tiempo, le respondí con sinceridad: «Nada que tenga que ver con vos». Creo que esa frase lo desconcertó más que cualquier reproche. Empezó a notarme, pero no de la forma que yo había soñado. Me miraba con curiosidad, como si no supiera quién era esa mujer que volvía tarde, que salía sola, que ya no buscaba su atención. Hubo una noche en que me preguntó si estaba conociendo a alguien. Me reí. No por burla, sino por lo absurdo. Le dije que no necesitaba a nadie más, solo necesitaba recuperarme a mí. Esa fue la primera conversación real que tuvimos en meses. No fue larga, ni profunda, pero fue honesta. Me dijo que me veía diferente, que no sabía si eso era bueno o malo. Y yo le respondí que era necesario. Poco a poco, di a entender que mi dolor no era solo por él, sino por todo lo que había dejado de lado por sostener una relación que se había vaciado. Había dejado de escribir, de ver amigas, de viajar, de reír. Había dejado de ser yo. Un fin de semana me fui sola a una cabaña. No le pedí permiso, no lo consulté. Solo lo informé. Él se quedó sorprendido, no dijo nada. Me preparé el bolso, me subí al auto y manejé 3 horas en silencio. Lloré en el camino, pero fue un llanto distinto. Un llanto de alivio. En esa cabaña volví a escribir. Me senté frente al lago y escribí todo lo que sentía. No para que lo leyera él, ni nadie. Para mí. Como un acto de sinceridad. Me prometí que no volvería a mentirme. Que si volvía a esa casa, sería por decisión, no por miedo ni costumbre. Cuando regresé, él me estaba esperando. Me preguntó cómo la había pasado. Le dije, en paz. Asintió, y no dijo nada más. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió de mi lado de la cama. No pasó nada físico. Solo se acercó y apoyó su mano sobre la mía. Yo no la aparté. Pero tampoco me moví. Entendí que algo había cambiado. Que tal vez él empezaba a ver lo que había perdido. O tal vez era tarde. Pero ya no era solo su decisión. Esta vez, también era mía. Después de ese acercamiento, pensé, ingenuamente, que algo podía mejorar. Me aferré a ese gesto mínimo como quien se agarra a una astilla en medio del naufragio. Pero no duró mucho. A los pocos días, todo volvió a lo de antes. Su distancia, su frialdad, su mundo cerrado en el que yo no tenía entrada. Hasta que una tarde pasó algo que todavía me cuesta nombrar. Yo estaba limpiando un cajón del escritorio del estudio, buscando unos papeles del seguro. Era un espacio que nunca solía tocar, pero me urgía encontrar ese documento. Moví carpetas, sobres, libretas. Y ahí lo vi. Era un cuaderno de tapas negras, uno de esos donde él anotaba cosas del trabajo.
Pero este no tenía números ni diagramas. Solo palabras. Textos sueltos. Pensamientos. Al principio, no entendí lo que leía. Después, sí. Había escrito párrafos enteros sobre su insatisfacción. Sobre lo solo que se sentía. Sobre cómo su vida se había vuelto rutinaria. Sobre cómo ya no sentía conexión conmigo. Me dolió, claro. Pero lo peor no fue eso. En una de las páginas, había una descripción detallada de una mujer. No decía su nombre, pero estaba claro que no era yo. Hablaba de su risa, de cómo lo hacía sentir escuchado, de su energía, de cómo compartían ideas y charlas profundas. Incluso mencionaba que ella también estaba casada, pero que con él sentía algo distinto. No encontré mensajes, ni fotos, ni pruebas concretas de que hubiera una relación física. Pero tampoco hacían falta. Aquello era una confesión emocional. Un vínculo más real que todo lo que él tenía conmigo. Me senté en el piso del estudio con ese cuaderno en las manos y sentí que algo se quebraba adentro mío. No era solo dolor. Era humillación. Porque mientras yo me debatía entre seguir o irme, mientras me esforzaba por salvar algo, él ya tenía su refugio emocional en otra parte. Esa noche no le dije nada. Lo observé mientras cenábamos en silencio, mientras hablaba por teléfono, mientras se lavaba los dientes. Lo observé como quien mira a un desconocido. Porque eso era lo que se había vuelto para mí. A la mañana siguiente, tomé el cuaderno y lo dejé sobre su almohada, abierto en esa página. Me fui a trabajar como siempre, sin dejar nota, sin mensaje. Cuando volví, él ya lo había guardado. No me dijo nada, y yo tampoco. Pero el aire entre nosotros se había vuelto irrespirable. 2 días después, me pidió hablar. Fue la primera vez en mucho tiempo que lo vi nervioso. Me dijo que no había pasado nada real, que solo eran pensamientos, que estaba confundido. Que no sabía cómo había llegado a eso, pero que no quería perderme. Que yo era su casa. Yo lo escuché sin interrumpirlo. Y cuando terminó, solo le dije una cosa: yo ya no quiero ser tu costumbre. No quiero ser el lugar donde te refugias cuando tus pensamientos te hacen sentir culpable. Fue la conversación más dura que tuvimos. Porque ya no se trataba de una pelea más. Era la verdad, cruda, sin adornos. Él me había dejado emocionalmente mucho antes de escribir en ese cuaderno. Lo supe entonces, y lo acepté. A partir de ese día, algo en mí cambió para siempre. Ya no lo miraba esperando una señal. Ya no buscaba en sus gestos un indicio de afecto. Me volví práctica, casi fría. Hacía lo justo y necesario. Respondía sin profundidad. Me convertí, sin quererlo, en una versión de lo que él había sido conmigo. Un domingo, mientras desayunábamos, me dijo que quería que hiciéramos terapia de pareja. Le dije que no. Que ya no creía en nosotros. Que lo había intentado sola durante demasiado tiempo, y que ahora lo único que quería era paz. Él se levantó de la mesa, sin decir nada. Y ahí, mientras lo veía alejarse hacia el estudio, supe que algo se había terminado del todo. No la relación, eso llevaría un poco más de tiempo, sino mi necesidad de seguir mendigando afecto. Esa fue, para mí, la traición más grande. No el texto, no la otra mujer, no sus palabras, sino el abandono prolongado. La ceguera voluntaria. La manera en que decidió dejar de elegirme, día tras día, sin el valor de decírmelo en voz alta. Después de esa conversación, no hubo gritos, ni discusiones, ni drama. Todo fue silencioso. Insoportablemente silencioso. Seguíamos compartiendo la misma casa, pero era como si ya no viviéramos juntos. Me levantaba temprano, preparaba mi café, me iba al trabajo.
Él hacía lo mismo, pero en horarios distintos. Era como si la vida nos hubiera puesto en turnos opuestos para evitar que nos cruzáramos. Y sin embargo, había algo que me dolía más que todo eso, la culpa. Porque sí, sentía culpa. Aunque él me hubiera descuidado. Aunque me hubiera reemplazado en su cabeza. Aunque yo tuviera todo el derecho de alejarme. Sentía culpa por no haberlo visto venir antes. Por haberme perdido a mí misma en el proceso. Por haber aceptado migajas durante tanto tiempo. Y también por estar empezando a imaginar una vida sin él. Una vida distinta, donde pudiera respirar sin sentirme juzgada o ignorada. Donde pudiera volver a sentir que importaba. Pero esa idea, por más necesaria que fuera, me asustaba. Había días en los que me levantaba convencida de que debía irme, empezar de nuevo, reconstruirme. Y otros en los que me quedaba mirando la pared, paralizada por el miedo. Miedo a equivocarme. Miedo a estar sola. Miedo a arrepentirme. Y luego estaba la costumbre. Esa maldita costumbre que se disfraza de amor. El saber cómo le gusta el café. El compartir anécdotas de tantos años. El olor de su perfume en los abrigos del pasillo. Las series empezadas. Los planes que, aunque ya no nos ilusionaban, seguían escritos en la agenda. Cada objeto en la casa me hablaba de nosotros. De lo que fuimos. Y por momentos, esa nostalgia era tan fuerte que dudaba. Pensaba que tal vez podía aguantar un poco más. Que quizás él cambiara. Que tal vez yo estaba exagerando. Pero entonces me miraba al espejo y no me reconocía. Me veía ojerosa, apagada, sin brillo. Ya no me reía como antes. Ya no tenía ganas de maquillarme, de salir, de hacer nada. Me estaba apagando, otra vez. Mis amigas empezaron a notarlo. Algunas se animaron a preguntarme qué me pasaba. A otras las alejé, con excusas. No quería escuchar consejos. No quería que me dijeran lo que yo ya sabía. Me daba vergüenza admitir que me había quedado demasiado tiempo donde ya no me querían. Empecé terapia. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Me costaba hablar, me costaba confiar, pero poco a poco empecé a entender cosas. Que no era débil por haber aguantado. Que no era una fracasada por pensar en irme. Que no necesitaba que él hiciera algo terrible para justificar mi dolor. Porque el abandono emocional también duele. Porque vivir sin ser vista también deja marcas. Porque quedarse por miedo es tan destructivo como irse por impulso. Uno de los ejercicios más duros que hice fue imaginar mi vida dentro de 5 años, si todo seguía igual. Fue devastador. Me vi sola, triste, apagada. Y entonces supe que no quería eso. Que no podía permitirme eso. Pero tomar la decisión no fue inmediato. Fue un proceso lento, lleno de dudas. Cada paso costaba. Cada cosa que guardaba en una caja me hacía llorar. Porque no estaba dejando solo una relación. Estaba dejando una parte de mí. Una parte que había creído, soñado, construido con amor. El punto de quiebre llegó una noche cualquiera. Ni siquiera hubo una pelea. Fue, como todo en nuestra historia reciente, una suma de pequeñas cosas. Yo había tenido un día pesado en el trabajo. Estaba agotada, abrumada, con la cabeza a mil. Al llegar a casa, lo encontré en el sillón viendo una serie con los auriculares puestos. No levantó la vista cuando entré. Ni un hola. Nada. Fui a la cocina, abrí la heladera y me di cuenta de que no había nada para cenar. Ni un huevo. Ni pan. Nada. Habíamos olvidado hacer las compras. Otra vez. Me senté en una silla y empecé a llorar. No por hambre, ni por la falta de comida.
Lloré por el vacío, por la sensación de estar sola en mi propia casa, por el cansancio acumulado, por el abandono cotidiano. Estuve ahí sentada más de media hora. Él pasó por al lado para ir al baño, me miró de reojo y siguió de largo. Como si mis lágrimas fueran parte del mobiliario. Como si no tuvieran peso. Como si ya no le importaran. Cuando volvió al sillón, me levanté, tomé mi bolso y salí. No dije a dónde iba. No sabía a dónde iba. Solo caminé. Sin rumbo. Sin abrigo. Sin celular. Caminé por calles vacías, con las manos en los bolsillos, llorando en silencio. Sentía que si no salía en ese momento, me iba a desmoronar del todo. Me detuve en una plaza. Me senté en un banco frío y miré el cielo. Estaba despejado. Las estrellas eran pocas, pero estaban ahí. Respiré hondo. Sentí el aire helado llenarme los pulmones. Y en ese momento, sin dramatismo, sin rabia, lo supe, no quería más esa vida. No era una decisión nacida del enojo. Era claridad. Era certeza. Me di cuenta de que me había estado sosteniendo en un vínculo que ya no existía. Que había seguido ahí por miedo, por costumbre, por amor a una versión del pasado que ya no volvería. Volví a casa cerca de la medianoche. Él estaba dormido. No notó mi ausencia. No preguntó después dónde había estado. No dijo nada. Al día siguiente, sin llorar, sin temblar, empecé a buscar departamentos en serio. Llamé a una amiga y le pedí ayuda para mudarme. Fijé una fecha. Empecé a guardar mis cosas. A clasificar lo que me pertenecía. A soltar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. La mudanza fue sencilla. Sin drama, sin discusiones. Le dije que me iba una mañana de sábado. Se quedó mirándome como si no entendiera. Como si no hubiera visto venir lo que era evidente desde hacía meses, años quizás. Preguntó si era definitivo. Le respondí que no lo sabía, pero que era necesario. No lloró. No intentó retenerme. Solo dijo, si eso es lo que necesitas. Y sí, era exactamente eso. Me fui a un departamento pequeño, de esos con cocina integrada y muebles usados. Tenía un ventanal que daba a la calle, y desde el primer día supe que ese espacio, aunque modesto, sería mío. Empecé de cero. Sin platos combinados, sin cubiertos suficientes, sin televisor. Pero con aire, con tiempo, con silencio elegido. La primera noche dormí con la ventana entreabierta. Sentí frío, pero también libertad. No extrañé su presencia. Lo que extrañé fue a la mujer que alguna vez fui, la que se reía fuerte, la que hacía planes, la que se ilusionaba con cosas simples. Y me prometí encontrarla. Empecé a llenar mis días con pequeñas rutinas. Caminar por el barrio. Tomar café en una panadería del centro. Ir al taller de cerámica y perderme en el barro y las formas. Escuchar música vieja. Cocinar para mí sola, con calma. Redescubrir el silencio como algo que no asusta, sino que abraza. Había momentos difíciles, claro. Como cuando abría una caja y encontraba una foto, una entrada de cine, una carta vieja. Ahí el corazón dolía. Pero ya no dolía por él. Dolía por lo que no fue. Por lo que me dejé hacer. Por lo que aguanté. Empecé terapia individual con más frecuencia. Aprendí a nombrar lo que me pasaba. A dejar de justificar el desamor. A entender que no todo lo que duele debe conservarse. Y sobre todo, que no es egoísmo elegir alejarse de donde una ya no se siente viva. También recuperé vínculos. Amigas con las que había perdido contacto,
gente que me decía, te noto distinta, más liviana. Era cierto. Había dejado de cargar con algo que no era mío. Había soltado la idea de salvar una relación sola, de sostener lo insostenible. Mi hermana fue un pilar en todo ese proceso. Venía los domingos con facturas y escuchaba mis avances, mis recaídas, mis dudas. Nunca me juzgó. Solo me recordaba quién era, quien siempre fui, incluso cuando me olvidé. Y sin darme cuenta, empecé a reír otra vez, a mirar el cielo, a tener sueños nuevos, a vivir días en los que no pensaba en él. Hasta que llegó el primero en el que pasé toda una jornada sin recordarlo. Ese día, me compré flores. No porque él no lo hiciera, sino porque yo quería tenerlas. Unas semanas después de la mudanza, decidí ordenar una caja que había dejado para el final. Era una mezcla de papeles, agendas viejas, cartas, cuadernos. Restos de mi vida anterior que todavía no me había animado a revisar. Entre todo eso encontré un diario. No lo recordaba. Era uno que había empezado a escribir durante los primeros años de convivencia con él. Lo abrí sin pensar demasiado, como quien abre una herida para entender dónde fue que dolió por primera vez. Las primeras páginas estaban llenas de ilusión. Detalles cotidianos que en su momento me hacían feliz. Como me despertaba con un beso en la frente, como me preparaba té cuando estaba enferma, como me escuchaba hablar durante horas aunque no entendiera nada de lo que decía. Pero a medida que pasaban los años, el tono cambiaba. Las frases se volvían más cortas, más tristes. Comenzaban a aparecer palabras como ausencia, frío, desgaste. En una página, escrita con tinta corrida por las lágrimas, había una frase subrayada: ¿cuánto tiempo más puedo fingir que esto es amor? Me quedé largo rato mirando esa línea. Era mía. Era yo, años atrás, escribiendo desde el dolor. Y sin embargo, había seguido ahí, día tras día, esperando un milagro. Esa frase fue una bofetada. Porque me hizo dar cuenta de que yo ya sabía. Que siempre lo supe. Solo que no me animé a actuar. Ese diario fue como una brújula al revés. En lugar de señalarme a dónde ir, me mostró de dónde venía. Me ayudó a ver el patrón. A entender que no fue un momento puntual, ni un error aislado. Fue una acumulación. Una renuncia diaria a mí misma. También descubrí otra cosa. En una de las últimas páginas había una lista de cosas que me hacían feliz. No tenían nada que ver con él. Decía, escribir en el parque, el olor del pan recién hecho, el cine en días de lluvia, hablar con mamá por teléfono, encontrar un buen libro por casualidad. Me emocionó leer eso. Porque, sin darme cuenta, muchas de esas cosas habían vuelto a mi vida en los últimos días. Comprendí que parte de mi recuperación no pasaba por alejarme de él, sino por volver a acercarme a mí, a lo que me gustaba, a lo que me definía, a todo lo que fui dejando atrás en el afán de sostener una relación que ya no me contenía. Esa noche escribí en un cuaderno nuevo, con otra letra, con otro pulso. Escribí: no vuelvo a dejar de mirarme para que otro me vea. Fue como firmar un compromiso conmigo misma. Empezaba a entender que no se trataba de él. Se trataba de mí, de mi forma de amar, de cómo me había enseñado a postergar mis necesidades, de cómo confundí lealtad con aguante, amor con dependencia, paciencia con resignación. Y en ese descubrimiento hubo algo sanador. Porque por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mi historia. No como víctima, sino como alguien que decide, que elige, que aprende. Un mes después de mi mudanza, él me llamó. Era un sábado por la mañana. Su voz sonaba distinta, como si llevara días ensayando lo que iba a decir.
Me pidió vernos. No para hablar de cosas prácticas, como la división de gastos o las cuentas pendientes. Quería hablar de nosotros. Accedí. Nos encontramos en un café pequeño, a mitad de camino entre su casa y la mía. Llegó antes. Me sorprendió verlo nervioso, incómodo. Tenía ojeras, la barba crecida, la camisa arrugada. Se parecía poco al hombre calculado que recordaba. Nos sentamos frente a frente. Él habló primero. Dijo que había estado pensando mucho. Que recién ahora entendía todo lo que yo había estado diciendo, pidiendo, necesitando. Que se sentía solo. Que la casa sin mí estaba vacía. Que todo lo que no valoró cuando estuve, ahora lo echaba de menos. Yo lo escuchaba con atención, pero sin ilusión. Hubo un tiempo en el que habría soñado con escuchar esas palabras. Pero ese tiempo ya había pasado. Me pidió otra oportunidad. Dijo que quería intentarlo de verdad. Que ahora estaba dispuesto a ir a terapia, a cambiar rutinas, a recuperar lo que perdimos. Que todavía me amaba. Y ahí fue cuando entendí que ese era el verdadero enfrentamiento. No una pelea. No una discusión. Sino ese momento en que una se para frente al otro, lo mira a los ojos, y dice con calma, ya no quiero volver. No lo dije con enojo. Ni con orgullo. Lo dije desde un lugar muy profundo, muy tranquilo. Le expliqué que lo había amado, sí, y que había soñado con envejecer a su lado. Pero también le dije que estuve demasiado tiempo sola dentro de esa relación. Que esperé señales que nunca llegaron. Que fui paciente más allá del límite sano. Él insistió. Dijo que las personas cambian. Que podíamos volver a empezar. Me tomó la mano. Y por un segundo, dudé. Me vi tentada por la idea del retorno, de lo conocido. Pero en cuanto sentí su piel, supe que algo se había roto del todo. Le retiré la mano con suavidad. Le dije que no lo odiaba, que no le deseaba mal, pero que mi camino ahora era otro. Que necesitaba estar sola. Necesitaba verme. Reconstruirme. Vivir una vida donde no tuviera que mendigar afecto. Nos quedamos en silencio unos minutos. Después, se levantó, pagó el café y me acompañó hasta la esquina. No hubo abrazo, ni beso, ni promesas. Solo una mirada larga, resignada. Y luego, cada uno siguió su camino. Fue un enfrentamiento sin gritos, pero no por eso menos profundo. Fue, quizás, el acto más valiente que hice por mí misma. Unos días después de ese encuentro, tuve una conversación con mi terapeuta que me cambió por dentro. Yo le contaba lo que había pasado, cómo había respondido, cómo me sentía, sin euforia, sin tristeza extrema. Solo con esa mezcla de alivio y vacío que queda cuando algo se cierra. Ella me escuchó en silencio, como siempre. Y cuando terminé, me dijo algo que aún resuena en mí. Elegiste dejar de mendigar lo que merecías por derecho. Eso no es egoísmo. Eso es dignidad. Dignidad. Esa palabra me atravesó. Porque durante mucho tiempo pensé que amar era ceder. Que había nobleza en aguantar, en esperar, en callar. Que el amor maduro era el que todo lo comprende, todo lo perdona, todo lo resiste. Pero no. El amor maduro también sabe irse a tiempo. También sabe decir esto no me hace bien. Empecé a ver todo con otros ojos. Recordé conversaciones pasadas con amigas, con mi hermana, incluso conmigo misma, y noté cuánto me había estado justificando. Cuántas veces me había dicho, no es tan grave, ya va a cambiar, es una mala racha. Cuánto me había mentido para no ver lo evidente. Un domingo, mi hermana me invitó a almorzar con sus hijos. Mientras tomábamos café en la galería, me dijo, te noto distinta.
más tranquila, más voz. Le sonreí, y por primera vez pude responder sin fingir. Es que volví a casa. No la que dejé, la mía. La que soy yo. Ella me abrazó. Fue uno de esos abrazos que no buscan consolar, sino celebrar. Porque entendía lo que costó llegar hasta ahí. Lo que implica romper una historia, desarmar un plan, admitir que no alcanza con querer. A la semana siguiente, retomé un proyecto que había dejado años atrás: dar talleres de escritura. Empecé con uno pequeño en una biblioteca de barrio. 5 mujeres, todas mayores que yo, todas con historias propias cargadas de silencios y pérdidas. Y en ese espacio, entre cuentos, lágrimas y risas, encontré algo que no sabía que necesitaba: pertenencia. Una de ellas, Clara, me dijo un día: yo también estuve donde vos. Me tomó 20 años irme. A veces, lo más valiente no es empezar, es soltar. Ahí lo entendí todo. Mi historia no era única. No era especial. Era una más entre miles de mujeres que aman, esperan, se desgastan, y un día deciden cuidarse. Y eso no la hacía menos importante. La hacía profundamente humana. Ese fue el verdadero cambio. Dejar de verme como alguien rota por lo que no funcionó, para empezar a verme como alguien que eligió no romperse más por dentro. Esa revelación me devolvió fuerza. Me reconectó con mi voz, con mi historia. Y me confirmó algo que hoy sé con certeza: no hay amor que valga la pena si para mantenerlo tenemos que desaparecer de a poco. La confrontación final no fue planeada. No fue una escena de película ni una conversación dramática. Fue un cruce casual, en un lugar inesperado. Lo vi una tarde, en la entrada del supermercado. Él salía con una bolsa en cada mano. Yo entraba apurada, con la lista en la cabeza, el bolso cruzado al cuerpo, y el celular vibrando. Nuestros ojos se cruzaron y por un instante el tiempo se detuvo. Él se acercó. Me saludó con un hola suave, contenido. Yo respondí igual. No había tensión, pero sí algo suspendido en el aire. Algo que necesitaba decirse. Nos quedamos ahí, parados frente a frente, mientras la gente pasaba con sus carritos. Me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad: bien. En paz. Asintió, con una media sonrisa que escondía más preguntas que respuestas. Entonces lo dijo. Sin rodeos. A veces pienso que te dejé ir sin pelear. Que tendría que haber hecho más. No respondí enseguida. Lo miré. Vi en él al hombre que había sido. Y también al que no supo quedarse. Al que eligió el silencio cuando más necesitaba hablar. Al que me miró llorar sin moverse. Y supe que esa frase no era una pregunta. Era una confesión. Tomé aire y le respondí con calma. No necesitaba que pelearas por mí. Necesitaba que me miraras cuando aún estaba ahí. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Asintió otra vez, como si mis palabras terminaran de confirmar lo que ya intuía desde hacía tiempo. No supe hacerlo, dijo. No, le respondí. Y yo no supe irme antes. Ese fue el verdadero final. No la mudanza. No la conversación en el café. No el silencio compartido. Fue ese instante de honestidad total, sin excusas, sin culpas repartidas, sin promesas rotas. Le deseé que estuviera bien. De verdad. Porque ya no me dolía. Ya no necesitaba que se arrepintiera, ni que volviera, ni que me explicara nada. Me había costado mucho llegar a ese lugar. Al lugar donde ya no me definía su ausencia ni su mirada. Nos despedimos con un gesto leve. Y seguí mi camino. Entré al supermercado, hice mis compras. Volví a mi casa,
Preparé la cena. Me senté frente a la ventana con un cuaderno nuevo y escribí. Hoy me enfrenté a mi pasado y no temblé. Hoy entendí que sanar no siempre es cerrar con respuestas, sino poder seguir con el corazón liviano. Porque la confrontación más profunda no fue con él. Fue conmigo. Con mi idea del amor. Con mi necesidad de ser elegida por alguien más, cuando lo más urgente era elegirme a mí. El tiempo, cuando una se reconstruye, tiene otro ritmo. No cura por sí solo, pero da espacio. Acomoda. Calma. Pasaron los meses y mi vida fue tomando forma. Empecé a encontrar placer en cosas pequeñas, cotidianas. Me levantaba temprano sin esa sensación de vacío. Me preparaba el desayuno con música suave. Salía a caminar por el barrio y reconocía rostros. Saludaba a los vecinos. Me sentía parte de algo, aunque fuera simple. Nunca fui de grandes cambios, pero esta vez decidí mudarme a un lugar más luminoso. Un departamento en un segundo piso con balconcito. No necesitaba más que eso. Me llevé lo justo y necesario. Dejé atrás muebles, adornos, recuerdos. Me prometí no cargar con lo que ya no me representaba. Una tarde, mientras limpiaba el nuevo espacio, encontré una foto vieja que se había colado entre los libros. Era de un cumpleaños mío, de hace años. Estábamos él y yo, abrazados, riendo. Me detuve a mirarla sin enojo. Con ternura, incluso. Fue un momento real, que existió. Pero que ya no me pertenecía. Eso me hizo darme cuenta de algo importante. No necesitaba borrar mi historia para empezar de nuevo. Solo tenía que dejar de vivir anclada a ella. Aceptarla como parte del camino. Como algo que me enseñó, que me cambió, pero que ya no define quién soy. Mis días se volvieron más livianos. Volví a escribir con frecuencia. Abrí un blog sin nombre, anónimo, donde compartía reflexiones, textos breves, pedacitos de vida. Para mi sorpresa, empezaron a llegar mensajes. Mujeres, hombres, personas que decían, me pasó lo mismo. Gracias por poner en palabras lo que no podía decir. Y ahí entendí que, al contar mi historia, estaba sanando otra vez. Porque nombrar el dolor, compartirlo, es también una forma de soltarlo. Ya no desde la herida abierta, sino desde la cicatriz que recuerda sin doler. Volví a ver a mis padres más seguido. A pasar tiempo con mis sobrinos. A recuperar vínculos que había descuidado. No por negligencia, sino porque antes no me alcanzaba la energía. Estaba tan ocupada intentando sostener lo insostenible, que había dejado de lado lo esencial. Una tarde, mi madre me dijo algo que me conmovió. Se te ve en los ojos, hija. Ahora brillan de nuevo. No supe qué responderle. Solo la abracé. Y en ese gesto, entendí que lo que había perdido en una relación, lo estaba recuperando en la vida. No volví a enamorarme. Al menos, no de otra persona. Pero sí de mi paz, de mi espacio, de mis rutinas. De mi reflejo en el espejo, que ahora ya no evitaba. ¿Y él? Lo supe alguna vez por una amiga en común. Que seguía solo, que trabajaba mucho. Que no hablaba de mí. No sentí tristeza ni alegría al escucharlo. Solo neutralidad. Como cuando alguien menciona una ciudad en la que viviste mucho tiempo, pero que ya no te genera nada. Solo recuerdo. A veces, me preguntan si no me arrepiento. Si no siento que podría haber peleado más, esperado más, hecho más. Y siempre respondo lo mismo. No me arrepiento de haber amado. Pero tampoco me arrepiento de haberme ido. Porque aprendí que no todo amor es para siempre. Que a veces el mayor acto de amor es soltar. Aunque duela. Aunque dé miedo. Aunque deje cicatrices.
Porque hay despedidas que no son fracasos. Son comienzos. Un año después, volví a pasar por la calle donde vivíamos juntos. No lo planeé. Estaba yendo a visitar a una amiga y el colectivo me dejó unas cuadras antes. Caminé despacio, sin buscarlo, pero sabiendo que iba a pasar por esa puerta. Cuando la vi, sentí una punzada en el pecho. No de dolor, sino de memoria. Me detuve un momento frente al portón. Todo estaba igual. El timbre torcido, las macetas desordenadas en el porche, la persiana que nunca terminábamos de arreglar. Pero algo había cambiado. Yo ya no pertenecía a ese lugar. No toqué el timbre. No me asomé. Solo respiré hondo y seguí caminando. Y mientras avanzaba, pensé en todo lo que había logrado. En cómo había aprendido a estar sola sin sentirme vacía. En cómo, paso a paso, había reconciliado partes de mí que había dejado olvidadas por tanto tiempo. No se trataba solo de cerrar una etapa. Era algo más profundo, volver a mí. Volver a escucharme, a cuidarme, a respetarme. Había aprendido que no podía amar a otro desde el abandono propio. Que el amor real empieza adentro. No con promesas ajenas, sino con lealtades internas. Esa noche, al llegar a casa, me hice una cena simple, encendí unas velas y me senté en el sillón con un libro. Y pensé, estoy bien. Esa frase, que durante tanto tiempo pareció imposible, ahora era verdad. No euforia. No felicidad perfecta. Paz. Calma. Una sensación de hogar que no dependía de nadie más. Unos días después, recibí un correo de él. Corto, sobrio, sin vueltas. Decía, gracias por todo. Espero que estés bien. Sé que hiciste lo correcto. No respondí. No por orgullo, sino porque no hacía falta. Esa fue su forma de cerrar, de decir adiós. Y yo ya había hecho mi despedida hacía mucho tiempo. No hubo reconciliación de pareja, ni reencuentro romántico. Pero sí hubo una reconciliación silenciosa entre él y yo. Un reconocimiento de lo que fue, de lo que no supimos cuidar, y de lo que ahora cada uno debía construir por su cuenta. Y eso bastó. Porque a veces, las historias no terminan con "ni fueron felices". A veces terminan con un suspiro tranquilo, con una mochila menos, con una mujer que se mira al espejo y, por fin, se reconoce. Si esta historia puede servirle a alguien, aunque sea una sola persona, entonces valió la pena contarla. Porque no todas las heridas se ven. No todos los abandonos implican una puerta que se cierra o un portazo. Hay abandonos silenciosos, lentos, cotidianos, donde nadie se va, pero tampoco se queda de verdad. Donde el cuerpo está presente, pero el alma ya no escucha, ya no abraza, ya no nombra. Yo aprendí eso de la peor manera, apagándome de a poco, justificando cada ausencia, cada indiferencia, cada mirada perdida, creyendo que era parte del amor maduro, del compromiso, del aguantar las tormentas. Pero el amor real no te deja con los ojos secos de tanto esperar. No te convierte en sombra. Hoy miro hacia atrás y me agradezco no haberme traicionado más tiempo. Me agradezco el coraje de haberme escuchado, incluso cuando tenía miedo. De haber dado ese paso hacia lo incierto, hacia lo nuevo, hacia lo mío. No fue fácil. Nada de esto lo fue. Pero fue necesario. Porque vivir sin ser mirada, sin ser nombrada, sin ser elegida, no es vivir. Y si estás escuchando esto y te sentís así, invisible, agotada, apagada, quiero que sepas algo, no estás sola. Y no estás loca por sentirte como te sentís. Tu dolor es válido. Tu necesidad de amor también lo es. Pero no a cualquier precio.
no si ese precio es vos misma. Te deseo el coraje de mirarte, de elegirte, de armar una vida donde no tengas que rogar ser vista. Porque mereces amor, sí, pero sobre todo, mereces paz. Si llegaste hasta acá, gracias por escuchar mi historia. No fue fácil contarla, pero siento que tenía que hacerlo. Porque a veces lo único que necesitamos es saber que no estamos solos. Que hay otros que también sintieron ese vacío, ese silencio, esa necesidad de recuperar su voz. Si alguna vez te pasó algo parecido, si alguna vez sentiste que te estabas apagando para que otro brillara, contalo. Compartilo. Tu historia también importa. Tu voz también merece ser escuchada. Y si este relato te tocó de alguna forma, te invito a que comentes, compartas, te suscribas. Me ayudarías mucho a seguir contando estas historias que nacen desde lo real, lo íntimo, lo humano.